Dentro de abdomen agudo, hay ciertas cosas que son importantísimas que sepamos. A ver. Voy a poner para compartir la diapositiva. Bien, todos estamos viendo la diapositiva de abdomen. Sí. Perfecto. Comenzamos. Abdomen agudo le llamamos a las patologías dolorosas del abdomen. No necesariamente abdomen agudo quirúrgico, porque también existe lo que se llama abdomen agudo clínico, que es una de las patologías que vamos a ver a continuación, que es la pancreatitis. La primera patología que produce mucho dolor en el hipocondrio derecho, no necesariamente un dolor abdominal generalizado, es esto que vemos acá, litiasis vesicular. No es lo mismo decir litiasis vesicular que decir colecistitis aguda. Cuando hablamos de litiasis vesicular, perdón, señores, no estoy en uno de mis mejores días, sí, me van a disculpar. Cuando hablamos de colecistitis aguda, estamos hablando de que el cálculo que hay en la vesícula obstruyó el conducto cístico. Está obstruyendo la salida de bilis, por eso la vesícula se inflama, se inflama, se inflama y produce dolor. Imagenológicamente hay signos que nosotros podemos decir, esto es agudo. Y son los siguientes. Lo que nosotros estamos viendo acá son cortes de una ecografía. Ahí. Ecografía de la vesícula biliar. Nosotros no vamos a pedir ecografía de la vesícula, vamos a pedir ecografía abdominal, evaluar hígado y vías biliares. Eso es lo que se pide cuando queremos descartar una colecistitis aguda en el paciente. No se pide ecografía vesicular, por favor. En una ecografía de la vesícula tenemos dos cortes. Uno es este que estamos viendo acá, que es el longitudinal. Y otro es este, que es el transversal. El longitudinal es este, que mide toda la longitud del órgano. Longitud del órgano. Por eso es que se ve la vesícula por completo. Es esto que están viendo ustedes acá. Y el otro es un corte transversal. Ahí, un corte transversal que corta la vesícula por la mitad de esta forma. Entonces lo que nosotros vemos prácticamente es uno de los diámetros del órgano. La ecografía de la vesícula biliar consta de dos cortes, un corte longitudinal y un corte transversal. Y vamos a fijarnos en las siguientes características. Este y este son cortes longitudinales de la vesícula biliar, en donde en todos esos casos nosotros observamos una piedra, acá tenemos una piedra, un cálculo, y acá tenemos varios cálculos en realidad. ¿Cuál es el signo
patognomónico de un cálculo? Esto, la sombra sónica posterior. Ese es el signo patognomónico de un cálculo, esté donde esté. El cálculo puede estar en la vejiga, el cálculo puede estar en el riñón, el cálculo puede estar en el uréter, en donde sea. Que ustedes, cuando diagnostican cálculo, tienen que ver esa sombra sónica posterior. Eso es totalmente patognomónico de la litiasis vesicular. Pero, como les dije al principio, no es lo mismo decir litiasis vesicular que decir colecistitis aguda. ¿Por qué? Acá vemos otras imágenes de litiasis que están libres dentro de la vesícula. Vean estos múltiples cálculos que se ven acá. Todas juntas se unen y hacen una gran sombra sónica posterior. Gigantesca es la sombra sónica posterior que hacen. Todas son diagnósticos de litiasis vesicular. Pero cuando hablamos de colecistitis, hablamos de signos muy específicos. Perdón. ¿Qué son estos que estamos viendo acá? Para que yo pueda decir, el paciente está con colecistitis aguda, tengo que ver tres cosas. Uno, el primero de ellos es el cálculo enclavado. ¿Qué significa enclavado? El cálculo metido, introducido en el bacinete de la vesícula o en el cuello, en el bacinete de la vesícula, en la parte más fina de la vesícula. En esta partecita, muchas veces llega hasta el conducto cístico también el cálculo. En el bacinete de la vesícula o en el conducto cístico. Ahí tiene que estar metido el cálculo. ¿Y cómo vamos a saber que el cálculo está metido? Porque, chicos, cuando el cálculo está libre en la vesícula, vamos a ver el cálculo aquí, 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 en cualquier otra parte. ¿Cuál de estas imágenes, en cuál de estas imágenes el cálculo está metido en el bacinete? La segunda. Por supuesto, en la segunda imagen vemos lo que es un cálculo metido en el bacinete. Eso es patognomónico de colecistitis aguda. Las piedras que están flotando dentro de la vesícula no lo son. El diagnóstico es de litiasis vesicular, claro que sí, pero no de colecistitis aguda. En cambio, en esta imagen sí es una colecistitis aguda. Al igual que aquí, donde vemos el cálculo metido en la parte más fina de la vesícula biliar. La segunda estructura que tenemos que identificar es edema de pared. Edema de pared. El edema de pared se ve de dos maneras. Se llama caño de escopeta. Caño de escopeta. O el signo del albo. O en castellano nosotros le llamamos diana. Diana es esa estructura que tiene varios círculos donde nosotros generalmente jugamos tiro al blanco. El edema de pared es acúmulo de líquido en tercer espacio a causa de las inflamaciones o de la inflamación aguda
que está pasando el paciente. Entonces, ¿cómo nosotros vemos el edema de pared? Esta fina línea, de líquido anecoico que se ve entre lo que vendría a ser el hígado y la vesícula, esto que está acá, se ve una fina línea anecoica. Eso es el edema, señores. Este es un corte transversal en donde se ve el signo de Diana y este es un corte longitudinal donde vemos el signo del doble caño de escopeta. La escopeta, en teoría, de doble caño es así, según lo que pude investigar, es así. Entonces, se le hace la comparación, se le hace la alusión al doble caño de escopeta, porque en un corte longitudinal, voy a borrar de vuelta, en un corte longitudinal se ve como un doble caño de escopeta. Eso es patognomónico de colecistitis aguda. Entonces ya tenemos dos signos. El cálculo metido en el bacinete y el edema de pared que le podemos llamar doble caño de escopeta y signo de Diana, ¿sí? Lo último, que es característico de una colecistitis aguda, es esto que vemos acá. Todo esto que vemos acá, en este caso es esto que vemos acá, que es líquido por fuera de la vesícula. Cuando el paciente está cada vez más agudizado, no se soluciona el problema, el cálculo sigue ahí metido en el bacinete, no sale, el caso se va empeorando a tal punto que el líquido, fíjense acá, el doble caño de escopeta que se ve perfectamente, acá se ve el edema de pared, es tan grande que ya sale el líquido fuera de la vesícula, fuera de la pared, y se acumula fuera de la vesícula. A eso le llamamos líquido perivesicular. Líquido perivesicular. Entonces, son tres las características y en esta imagen están las tres características juntas. Uno, la piedra con su sombra sónica posterior, que está enclavada, que está metida. Acá también vemos la piedra metida en la parte más fina de la vesícula. El edema de pared, que se llama doble caño de escopeta o también se llama el signo de Diana, dependiendo de qué corte estemos viendo, y el líquido perivesicular, ¿sí? Todos signos de colecistitis aguda. El primer estudio que se pide es una ecografía abdominal, hígado y vías biliares, y ya es el gol estándar. No necesitamos otro estudio, señores, para diagnosticar una piedra en la vesícula, ¿sí? Bien, ¿se entendió lo que es colecistitis aguda? Señores, Doutora, pode repetir o gold standard, por favor? ecografía abdominal, hígado y vías biliares. Es el primer estudio que se pide y ya es el gol estándar, ¿sí? Bien. Pancreatitis, señores. Pancreatitis es la inflamación del páncreas por la obstrucción del conducto de Wirsum, que es el conducto que libera el jugo pancreático hacia el duodeno. Cuando se obstruye el conducto de Wirsum, generalmente es por un cálculo, el páncreas empieza a acumular líquido pancreático en su interior y se edematiza, se destruye, se necrosa. Y el último estadio de la pancreatitis es cuando todo el páncreas se destruye y se produce lo que se llama un gas en el retroperitoneo. ¿Cómo clasificamos la pancreatitis? El diagnóstico de pancreatitis se hace con ecografía abdominal.
hígado y vías biliares. El diagnóstico de pancreatitis se hace con ecografía, se hace con análisis de sangre, amilasemia, lipasa. Así se hace el diagnóstico, con la clínica del paciente, por supuesto. Hay una escala que nosotros vamos a usar en abdomen agudo que se llama escala de Baltasar. A ver, ¿dónde está escrito? No está escrito en ningún lugar. Acá, les voy a escribir acá. Baltasar. La escala de Baltasar es similar a la escala de BIRATS, por ejemplo, en mamografía. Muy parecido. Baltasar es A, B, C, D y E. Baltasar se clasifica en A, B, C, D y E. ¿Para qué nosotros utilizamos Baltasar? ¿Qué tipo de estudio imagenológico es Baltasar? Cuando nosotros llegamos al diagnóstico de pancreatitis con la historia clínica del paciente, con el laboratorio del paciente y la ecografía abdominal, el paciente tiene que estar internado, obviamente. Se le interna al paciente, se le hace su medicación, su analgesia, nada vía oral, pero el paciente va empeorando, hace fiebre, no puede comer, desatura. Quiere decir que la cosa va empeorando. Cuando queremos medir gravedad en el paciente, pedimos escala de Baltasar. Baltasar no es para diagnóstico, señores. Baltasar es para evaluar gravedad en el paciente con pancreatitis. Para eso tenemos que saber dónde está el páncreas. El páncreas es una glándula que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. La cola siempre va a estar en contacto con el basto, con el colon, y la cabeza va a estar en contacto con las vías biliares y el hígado. El páncreas tiene un borde ligeramente lobulado. Parece que tiene ondulaciones en su superficie, ¿sí? Ese es un páncreas normal. Es un órgano retroperitoneal. Hay un solo páncreas. No existe páncreas derecho ni páncreas izquierdo, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros ubicamos el páncreas, tenemos que saber lo que es una escala, una escala de Baltasar. Baltasar utiliza una tomografía. TAC de tórax y abdomen con contraste endovenoso. Para evaluar Baltasar, nosotros necesariamente tenemos que pedir una tomografía de tórax y abdomen con contraste endovenoso. Con ecografía no se mide Baltasar, señores. Con ecografía no se mide Baltasar. Baltasar, que es la escala para evaluar gravedad de la pancreatitis, se mide con esto que ustedes están viendo acá, con tomografía de tórax y abdomen con contraste endovenoso. Un Baltasar A es estas dos tomografías que vemos ahí. Perdón, una vez más. Un Baltasar A es este páncreas que está acá y este páncreas que está aquí. Totalmente normal, con sus bordes. Fíjense los bordes súper lobulados que tiene el páncreas. No está aumentado de tamaño, no hay colección.
Fíjense la grasa que hay alrededor. Todo esto es grasa que envuelve los órganos, está homogénea, no hay líquido alrededor del páncreas. Es un Baltasar A. El páncreas está normal. La clasificación de Baltasar A es cuando, y acá lo pueden ver, el páncreas está totalmente normal, ¿sí? Bien. Por supuesto, hay pacientes que no van a tener su páncreas normal, van a ir teniendo complicaciones. A medida que el Baltasar va aumentando de letra B, C, D y E, es mucho peor lo que se va encontrando. Por ejemplo, un Baltasar B, aumento del tamaño focal. Focal significa en una sola parte, o difuso. Difuso significa en toda la glándula del órgano. Cuando el páncreas aumenta de tamaño, ya no es un páncreas así, con sus bordes lobulados, totalmente homogéneo por dentro. Eso es un páncreas perfecto, es un páncreas homogéneo por dentro. Tiene sus lóbulos totalmente bien marcaditos. Fíjense lo siguiente. El páncreas, en esta imagen, vamos a poner la imagen 1. En teoría, todo esto que está aquí es el páncreas. Fíjense cómo está aumentado de tamaño, ya no es una glándula de un color homogéneo y perdió totalmente esa forma del páncreas normal. Cuando el páncreas está aumentado de tamaño, está más grande de lo normal. O fíjense en este páncreas, ve. Adentro del páncreas hay un poco de líquido. Dentro del páncreas. El páncreas es todo esto que está aquí. Ese es el páncreas. Dentro del páncreas hay un poco de líquido. Nosotros ya sabemos identificar perfectamente densidades de líquidos. Ya lo vimos en varias patologías. Esa imagen que ustedes ven acá, estas dos, y necesito que se graben bien estas dos imágenes, porque no hay otra manera de caracterizar un páncreas edematizado. La imagen A es cuando el páncreas aumentó de tamaño por completo, o sea, es un edema difuso del páncreas. Y la imagen B es un páncreas aumentado de tamaño porque hay líquido dentro del páncreas hacia la cola del páncreas. Ambas imágenes representan un Baltasar B. A medida que esto va empeorando, el páncreas está totalmente destruido. La grasa alrededor está destruida. ¿Por qué? Porque a medida que el páncreas va aumentando de tamaño por culpa de la obstrucción del conducto de Wirsum, ¿qué pasa? El jugo pancreático sale fuera del páncreas. El jugo pancreático, señores, es como un ácido. Cuando está por fuera del páncreas, destruye todo lo que hay a su alrededor, derrite todo lo que hay a su alrededor. Entonces, fíjense, esta grasa pancreática, no es pancreática, perdón, esta grasa fuera del abdomen, fuera del páncreas. Yo les había mostrado esta grasa pancreática. Todos tenemos grasa dentro del abdomen. Cuando la grasa envuelve el riñón se llama yerota, por ejemplo, pero tenemos grasa por todo el abdomen porque es el colchón de los órganos. Para que los órganos no se lastimen, hay grasa adentro, pero se ve de esta forma, se ve homogéneo. En cambio, cuando tenemos un Baltasar C, alrededor del páncreas, inflamación peripancreática, toda la grasa alrededor
Parece como que metimos en una licuadora, prendimos la licuadora y después tiramos los órganos en el abdomen de vuelta. Está todo destruido. Toda la grasa alrededor del páncreas está totalmente destruida. Eso es un Baltasar C. Inflamación peripancreática. A medida que la cosa empeora, va aumentando la escala de Baltasar. Un Baltasar D es cuando el páncreas tiene una colección. El líquido ya se acumuló en una parte del páncreas. Esto es en la cabeza del páncreas, la colección. Y vean esta colección en la cola del páncreas. Cuando hay una sola colección, esta es la vesícula biliar, no se vayan a confundir. Esa es la vesícula biliar, no es una colección. Cuando hay una colección dentro o fuera del páncreas, ya se considera un Baltasar D. Cuando tenemos dos o más colecciones, acá tenemos una colección, acá tenemos otra colección, todo el páncreas está destruido. Acá ya no hay más páncreas, señores. Toda la grasa alrededor del páncreas está en la vesícula. Todo está destruido, pero vemos dos o más colecciones, es un Baltasar E. Y lo más grave de todos, que tiene una altísima tasa de mortalidad, es cuando hay gas. Ese páncreas, este páncreas que se destruyó, se infecta. Al infectarse, se llena de gas y se produce lo que se llama gas en el retroperitoneo. Por favor, les pido que lean los libros. Le pasé 3 bibliografías. Miren dónde están los diferentes tipos de Baltasar. A medida que va empeorando el páncreas, va aumentando de tamaño, va destruyendo los órganos que están alrededor, va aumentando el score de Baltasar, A, B, C, D y E. Lo más grave de todos es el Baltasar E, porque el páncreas ya está totalmente destruido, incluso hay necrosis. Necrosis infectada del páncreas, ¿sí? Más o menos, ¿se entendió lo que es una pancreatitis? Señores. Sí, doctora. Bueno, chicos, esto va a entrar en el parcial, entonces necesariamente traten de prestar atención o por lo menos vean después la clase, ¿sí? Bien, la patología más común, más frecuente en cirugía, apendicitis. Dolor en fosa ilíaca derecha. ¿Qué es lo que se pide para apendicitis? Ecografía abdominal. Ecografía abdominal, señores. ¿Qué es lo que vamos a ver en la ecografía abdominal? El mismo signo que veíamos en una colecistitis, vamos a ver en un apendicitis. Exactamente la misma cosa. El signo de diana en un corte transversal y el signo del doble caño de escopeta en un corte longitudinal. La causa de la apendicitis no es una piedra, es un fecal, es materia fecal. Lo que nosotros vamos a ver es el edema, el aumento de tamaño de la vesícula, del apéndice. ¿Y cómo vamos a ver eso, señores? Imagen en diana y doble caño de escopeta en una ecografía abdominal.
Fíjense esto. ¿En qué caso se hace tomografía? Cuando la paciente es muy obesa. Fíjense la grasa que tiene la paciente. Cuando la paciente tiene mucho panículo adiposo, el transductor, los ecos del transductor ya no llegan hasta el apéndice. Entonces, en el caso de pacientes muy obesas, se pide tomografía. La tomografía, chicos, es patognomónico, porque fíjense, vayan a la pelvis, vayan al inicio de la pelvis, vean esto que es el músculo psoas ilíaco, esta es la columna vertebral, psoas ilíaco, y fíjense hacia el costado, hacia la pared lateral, y van a ver el fecalito. Fecalito. Fecalito es la materia fecal que impacta dentro del apéndice o en la luz apendicular, que es esto hiperdenso que vemos ahí. La materia fecal dentro del apéndice se ve tal cual lo están viendo ahí. Fíjense, esta es una imagen un poco aumentada. Totalmente hiperdenso dentro de la luz apendicular. Chicos, el fecalito se observa en una tomografía. El fecalito muy pocas veces se ve en una eco, no prácticamente. El fecalito se ve en una tomografía y en una ecografía, que ya es el gold estándar. Es lo primero que se pide, excepto cuando la paciente tiene una obesidad muy grande, entonces solamente ahí se pide la tomografía. Pero normalmente se pide eco y ya es el gold estándar, ¿sí? Bien. Si tienen alguna pregunta, activen el micrófono y me lo preguntan sin ningún problema. Doutora, quando ocorre aquele caso que o apêndice ele estoura, como que a gente consegue observar? É diferente, né? A observação quando ele ¿Qué se rompe. significa estorar? Se rompe. Cuando se rompe, cuando explota. Sí, cuando explota, doctora. No, y ahí se ve líquido en cavidad, doctor. Justamente esto es lo que te voy a mostrar. Cuando explota el apéndice, ya llamamos peritonitis, ahí se ve otra cosa. Ahí nosotros vamos a ver todo esto que vos ves acá alrededor del apéndice, que es líquido. Generalmente esto ya es materia fecal o es pus, puede ser pus. Este es el apéndice que nosotros vemos. Esto es el intestino que está alrededor, esto es el intestino que está alrededor, y todo esto que vos ves acá es líquido. Así se ve un apéndice cuando tiene una colección alrededor. Cuando explota, se ve líquido alrededor. Todo esto que vemos acá, anecoico, alrededor del apéndice. Este es un corte transversal y este es un corte longitudinal. Sospecha, por favor, sospecha de un apéndice perforado, ¿sí? Cuando ves líquido alrededor. Obrigado. Bien. Entonces, ¿qué corte es este? Transversal. Transversal. ¿Y qué corte es este, señores? Longitudinal. Longitudinal, perfecto. Acá se ve el signo de Diana, que es esto lo que estamos viendo. Y acá vean cómo se ve el edema de pared. Y se ve lo que nosotros llamamos el doble caño de escopeta. Apendicitis aguda, ¿sí? Bien. Vámonos a la obstrucción intestinal. Tenemos que aprender a diferenciar intestino grueso. Este es intestino grueso.
intestino delgado. Este es intestino delgado. Bien. Por anatomía tenemos que diferenciar, señores. Vamos a hablar primero de lo que es el intestino grueso. El intestino grueso tiene dos características particulares que no lo tiene el intestino delgado. ¿Cómo se llaman las ondulaciones que tiene el intestino grueso? Bulha. ¿Cómo? As bulhas. No, ¿cómo se llama? Bulhas gástricas, não são? Austras. Las ondulaciones que tiene el intestino grueso se llama austras, ¿sí? Y estas líneas que ustedes ven acá, que es un tejido fibroconectivo que divide el intestino justamente, y gracias a esa estructura se forman las austras, se llaman tenias. Tenias. Entonces, el intestino grueso tiene austras que le hace ondulado y tiene tenias. El diámetro es mucho mayor y siempre se encuentra en la periferia. El intestino delgado, señores, vean cómo es su pared. Su pared es totalmente lisa. No tiene austras. No tiene tenias. Es totalmente lisa la pared del intestino delgado. Y está en el centro del abdomen. El intestino grueso está en la periferia. Acuérdense que nosotros tenemos un colon ascendente, tenemos esto que es el colon transverso y el colon descendente junto con el sigmoides. El intestino delgado está en el centro del abdomen del paciente. Si nosotros entendimos eso, vamos a entender y vamos a diferenciar esto que estamos viendo. Cuando el paciente se presenta con dolor abdominal en la urgencia, dolor abdominal, distensión abdominal, probablemente sea porque está obstruido. Puede ser por un tumor, puede ser por una mala cicatrización del cuerpo que esté apretando el intestino. Entonces el paciente se va a presentar con una distensión tremenda del abdomen. Lo que llamamos obstrucción intestinal. ¿Cómo vamos a saber que la obstrucción intestinal es del intestino delgado, a diferencia de obstrucción intestinal del intestino grueso? Porque el intestino delgado forma lo que nosotros llamamos niveles hidroaéreos. Esto que ustedes ven acá, esto blanco que está acá abajo es líquido. Es la caca líquida que hay dentro del intestino delgado. Y esto negro que ustedes ven ahí es el aire que acumula el intestino cuando está obstruido. A esto le llamamos niveles hidroaéreos. Señores, eso es patognomónico de obstrucción de intestino delgado. Cuando ustedes ven niveles hidroaéreos. Y les quiero hacer una pregunta. Todos estamos viendo estas imágenes que parecen pequeños arcoíris que están uno encima del otro en esta radiografía, ¿sí o no? Sim. A eso se le llama pila de moneda.
pila de moneda. Entonces, señores, cuando ustedes vean niveles hidroaéreos, cuando vean pilas de moneda, cuando vean un intestino que es liso, que está en el centro del abdomen, con caca líquida. Por eso es que forma niveles hidroaéreos, señores. El intestino delgado tiene caca líquida. Esto es obstrucción de intestino delgado. Primer estudio que se le va a pedir es una radiografía de abdomen de pie. Ya es el gol estándar. Por favor, a ese paciente que ingresa con el abdomen súper distendido, dolor, gritando de dolor, no le hagan otro tipo de estudio. Una radiografía de abdomen de pie ya es más que suficiente. Y el paciente no necesita otra cosa y nosotros ya podemos llegar al diagnóstico de obstrucción de intestino delgado, que son estas dos imágenes que tenemos acá, o de intestino grueso. Chicos, acá tenemos nuestras austras. Acá tenemos las tenias que parece que corta el intestino a la mitad. Acá vemos, fíjense esto, que es el intestino que es así, que tiene sus austras. Vean acá la tenia que tiene el intestino. Esto es una obstrucción de intestino grueso. Primer estudio que se pide, igual, radiografía de abdomen de pie, y ya es el gol estándar. De hecho que cuando el paciente viene a la urgencia, no vamos a adivinar si es intestino grueso o intestino delgado lo que está obstruido. Le pedimos una radiografía de abdomen de pie y ahí miramos las características. Si tiene austras, si tiene tenias, como estas dos imágenes, es intestino grueso. Si tiene niveles hidroaéreos o pila de moneda. O la mucosa del intestino es lisa, sin austras, sin tenias, y está en el centro del abdomen, de la placa, de la radiografía, es obstrucción de intestino delgado. Radiografía de abdomen de pie y ya está. En esta imagen, ¿qué porción está afectada? ¿Intestino grueso, intestino delgado o las dos? Os dois. Sí, señor. Los dos. Acá, fíjense cómo tenemos las tenias. Tenemos las austras y todo esto que está acá en el centro, que ni se entiende bien lo que es intestino delgado. Vean cómo tenemos los niveles hidroaéreos acá, tenemos otros niveles hidroaéreos acá, acá tenemos otro. O sea, puede ocurrir que el paciente tenga los dos o las dos porciones de intestino comprometidas. Sí, ocurre. Radiografía de abdomen de pie es el primer estudio y es el gol estándar. En una tomografía, ¿cómo se ve? En el caso del que el paciente no esté tan grave, no esté tan agudo, se puede hacer una tomografía. No hace falta ni meter contraste. Por favor, este tiene contraste endovenoso y tiene contraste oral. No hace falta, chicos. Por favor. De hecho, que en un paciente con una obstrucción intestinal, lo último que se hace es meter contraste. El paciente ya está obstruido. ¿Cómo le vamos a dar de tomar contraste? ¿Qué es esto? ¿Intestino delgado o intestino grueso lo que está comprometido? Delgado. Claro que sí, intestino delgado. Hay un montón de intestino que tiene diferentes direcciones. Acá vemos redondito, acá vemos un poco más largo. Vean lo que es la mucosa. Lisa es la mucosa, no tiene tenias y tiene caca líquida adentro. Todo esto que ustedes ven, esto
Todo esto es caca líquida, es densidad de líquido, es intestino delgado. En cambio, fíjense esto. Así se ve la caca sólida. Eso es materia fecal sólida. Eso es lo que sale cuando vamos y defecamos en el baño. Materia fecal sólida. Estas tremendas porciones de intestino que nosotros vemos acá, este es el ascendente, este es el colon transverso y este es el colon descendente. Fíjense, acá se ven las tenias. Esto que ustedes ven acá son las tenias. Vean cómo es un intestino lobulado. Es tremendamente grande, señores. El intestino delgado no tiene la capacidad de dilatación tan grande como sí lo tiene el intestino grueso. El intestino grueso, Dios mío, en la enfermedad de Chagas se distiende en tamaños de hasta 10 centímetros de diámetro o más dentro del abdomen del paciente. Entonces, cuando ustedes vean caca sólida, vean aire, porque todo esto que ustedes ven acá es aire. Esto es aire, esto es aire, esto es aire, esto es caca sólida. Esto es intestino grueso. Intestino delgado tiene caca líquida. Acuérdense que por eso teníamos los niveles hidroaéreos, por la caca líquida que tenía el intestino delgado, ¿sí? Bien. ¿Es necesaria una tomografía? No, no es necesaria. No necesito una tomografía. Una radiografía de abdomen de pie ya es más que suficiente y es, de hecho, lo único que necesito para mi diagnóstico, ¿sí? ¿Preguntas? Doutora, a gente consegue observar caca líquida no intestino grosso também? No, no. Anatómicamente y fisiológicamente el intestino grueso no tiene caca líquida, porque la función del intestino grueso es absorber líquido. Entonces, caca líquida no vas a ver en un intestino grueso, para nada. No. E caso a gente não consiga colocar o paciente em pé, doutora, seja um paciente acamado, existe uma outra posição alternativa para a gente poder pedir essa tomografia? Essa radiografía, perdón. Sí, sí, la radiografía se pide en decúbito, pero de hecho, si tu paciente está encamado, no puedes hacerle una radiografía, directamente hacerle una tomo. Ya que no le puedes parar a tu paciente, hacerle ya una tomo, porque no podés pararle. Si podés, radiografía. Si no podés, hacerle una tomografía, pero también se hace radiografía en decúbito. No hay problema, lo que vas a ver va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Doutora, Sí. teria algum ataque normal, só para poder comparar? Para poder olhar a diferença? Sí, esto es algo normal. Así se ve el intestino grueso. Todos tenemos esto en el abdomen con caca sólida y esto es un intestino brutalmente dilatado, totalmente dilatado. Esto no es un intestino normal, es un intestino delgado muy dilatado, pero esto sí es normal. O sea, el colon transverso, por ejemplo, sí se ve así y es totalmente normal, con caca sólida en su interior, ¿sí? E Y esto, essa parte ali, volta, essa parte negra ali em cima não seria caca líquida? É o quê? esto, É. aire. Ai. Tá, Las mas aí na primeras- outra imagem, o que é negro é caca líquida? No, doctora, nunca vas a ver negro caca líquida, nunca. Siempre Ah. lo líquido vas a ver así, Ah, tá. Sim. vas a ver gris, gris, cinza, siempre. La caca líquida se ve cinza, siempre. Todo lo que vos veas negro es aire, acordate, una tomografía lo que ve negro es aire, ¿sí? E essa imagem aí? Essa. Tudo que é ar. Sí. E é intestino grosso. Intestino grueso, exactamente. Aire en el intestino grueso, así mismo. Acá tenemos líquido, líquido, por ende, ¿qué porción de intestino es? ¿Delgado o grueso? Delgado. Delgado, claro. Y acá que tenemos aire.
y tenemos caca sólida, es intestino grueso, ¿sí? Es la forma de diferenciar mi intestino grueso de mi intestino delgado. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? EcoFast. Lo que le voy a enseñar de EcoFast es los espacios que mide. EcoFast es una ecografía que se utiliza en la urgencia. Estas son las siglas. Ecografía enfocada a pacientes con trauma. EcoFast. Mide espacios pleurales y peritoneales para buscar líquido libre en cavidad, ¿sí? EcoFast es lo que van a encontrar en uno de los protocolos de ATLS. Se hace EcoFast en pacientes inestables que entran chocados. ¿Qué es lo que miramos? 5 espacios. Y anoten bien esos espacios. Pleura, pericardio, pleura, pericardio, espacio de Morrison, que tenemos acá, hepatorrenal derecho, este es el riñón y este es el hígado. Entonces, este es el espacio de Morrison. Tenemos el espacio espleno renal, que es del lado izquierdo, y tenemos el fondo de saco de Douglas. Está allá abajo en la pelvis. Son 5 espacios lo que mide la EcoFast, que es una ecografía que se hace en pacientes inestables en un trauma. Pleura, pericardio, Morrison, espacio espleno-renal y Douglas, ¿sí? Eso es lo que yo necesito que sepan de EcoFast, nada más. Y por último, perforación intestinal. Cuando se perfora el intestino, yo necesito que me sepan 2 signos patognomónicos. Cuando nosotros vemos que el diafragma derecho se eleva y hay aire acumulado entre el diafragma y el hígado, se llama signo de Poupart. ¿Qué significa eso? El intestino se perforó, sale aire del intestino y se va y se acumula entre el diafragma y el hígado. Eso se llama signo de Poupart. Fíjense, cuando tengo de los 2 lados, el lado derecho y también del lado izquierdo, acúmulo de aire por debajo del diafragma, se llama signo de alas de gaviota. Cuando tengo aire Travou, doutora. ¿Cómo? Travou. ¿En qué parte? Na todo. hora que a senhora começou a falar aire. Bueno. Cuando hay acúmulo de aire por debajo de mis 2 diafragmas, alas de gaviota.
Cuando hay acúmulo de aire solamente del lado derecho, por debajo del diafragma, se llama signo de Poupart. Aire por debajo del diafragma significa que o el estómago, o el intestino delgado, o el intestino grueso se perforó, explotó y se está escapando aire en cavidad. Con una radiografía de tórax antero-posterior se diagnostica una perforación abdominal, una perforación intestinal. ¿Qué parte del intestino se perforó? Eso no, eso únicamente abriendo al paciente, porque esto es sinónimo de quirófano de urgencia. Hay que llevar al paciente a quirófano sí o sí. Entonces, cuando el paciente llega con dolor abdominal, el abdomen duro, plano, se llama abdomen en tabla. Eso significa que hay caca, hay sangre que está irritando el intestino. Algo se perforó, señores, algo se perforó. Le hacen al paciente una radiografía de tórax antero, posterior, y si ven el signo de alas de gaviota, que es cuando hay aire por debajo de los dos hemidiafragma, o el signo de Poupart, cuando hay aire debajo del hemidiafragma derecho, por favor, el paciente perforó alguna parte del intestino y necesita entrar a quirófano de urgencia, ¿sí? Con una radiografía de tórax. No hace falta pedirle otro estudio porque ya se ve aquí, ¿sí? ¿Se entendió la clase de hoy? Señores, ¿entendimos la clase? Sim, doutora. Bien. Fue un poquitín larga la clase, pero necesitábamos ver esta parte también de abdomen agudo. Espero que hayan entendido. Mañana vamos a ver la parte de riñón y con eso nos ponemos al día para nuestro examen parcial, ¿sí? La semana que viene tenemos nuestro parcial, ¿verdad? Sim. Bien. Doutora, a senhora vai fazer a aula de amanhã também online? Sí, doctor, porque estoy con COVID. Entonces no quiero tener contacto con nadie, con ustedes ni con nadie, porque les voy a contagiar. Melhoras, doutora. Entonces, por eso estoy dando clases virtuales, ¿sí? Não, mas Doutora, quiser, mas abraça a senhora depois, não tem problema. ¿Cómo? Não, melhor não. Qualquer coisa, já abraça a senhora também, não tem problema, você não vai ficar Ah, no. No le deseo a nadie esto que estamos pasando, por favor. Eu quero ir pra gente Doutor- assistir aula amanhã. doutora, a aula de hoje e a aula de amanhã, a gente vai poder assistir de novo? Vai ficar gravado? Esto queda grabado, esto se está grabando de hecho, y ustedes van a poder bajar en la plataforma de la facultad, esto queda. Y ustedes bajan y asisten las veces que ustedes quieran. De todas formas, yo tengo clase ahora, a continuación, a las 8 de la noche tengo clases con el grupo B. Si quieren asistir de vuelta, no hay problema. Doutora, só uma Obrigada. dúvida lá sobre quando tinha obstrução. Sí. Quando tem essa obstrução, se for, por exemplo, intestino grosso, o paciente que faz uma lavagem intestinal já alivia ou não? É um procedimento cirúrgico? Generalmente la obstrucción intestinal, generalmente necesita una intervención quirúrgica, porque la obstrucción intestinal, las causas más frecuentes son tumores, bridas o adherencias o vólvulos intestinales. Entonces, generalmente las obstrucciones, tanto obstrucciones como perforaciones, va directo a quirófano, porque son de resolución quirúrgica. Ah, ok, obrigado. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, si no hay ninguna otra pregunta, nos vemos mañana. Yo les voy a estar pasando de vuelta el link